Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes al estilo de Enrique Quique Lagut. Inmobiliaria Antonio Comiso. Campos y propiedades. Para comprar, vender o alquilar, a Comiso debes visitar. Años de experiencia. Inmobiliaria Antonio Comiso, en Avenida España 255, aquí en Tandil. Celular 2494 58 24 47. La Mila, Rodríguez 992. Elaboración propia de milanesas y hamburguesas, pollo, carne y cerdo. Ventas por mayor y menor. Reparto a domicilio. La Mila, Rodríguez 992. Pedidos al 2494 67 48 44. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas. Repartir las riquezas llevando a todos el... ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en este día martes 12 de septiembre, como es habitual martes y jueves. 16 horas a 17 en vivo, en directo a través del Facebook de Artículo 14. Como digo siempre, el artículo y el 14, todo en letras. Artículo 14, que desde 2001 es el programa político en forma ininterrumpida aquí en la ciudad de Tandil. Lo pueden seguir, como decíamos, en vivo, en directo, a través del Facebook de Artículo 14. También estamos en Instagram, deletreo el apellido L-A-G-O-U-2-T-E, Lagoute, o Lagut, como se diría, Quique, y ahí están también en forma directa por Instagram. Y después quedan las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Artículo 14 Tandil, todo en letras, donde están todas las entrevistas, los comentarios, ahí está todo. Y por supuesto también en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera. La están viendo, hoy vamos a tener un tema más que político, súper político por la figura, ¿no? La Tana Argeri, María Argeri, la Tana, para todos, siempre lo digo. Creo que te conocen más como la Tana Argeri que como sí. María. Que es doctora en historia y hoy vamos a conversar, tenía ganas de conversar, posterior al 11 de septiembre, sobre Sarmiento, pero sobre el Sarmiento presidente de los argentinos. Tana, primero, gracias por estar nuevamente en Artículo 14. Siempre que te convoco, aquí estamos, dialogando siempre de distintos temas históricos. Bienvenida nuevamente a Artículo 14, a nuestro estudio. Y bueno, vamos a hablar de Sarmiento. Bueno, gracias a vos, Quique. Cuando me dijiste hablar de Sarmiento, yo de kamikaze te dije que sí, y después te dije, bueno, no voy a usar la palabra Gareth, nos van a en toda la ciudad. Yo te voy a decir, nos van a putear. Nos van a putear. Bueno. La ciudad. Porque de Sarmiento no se puede hablar, ¿viste? Porque es una cosa terrible, es uno de los más maldecidos, no se sabe por qué, ¿viste? Podés adivinar porque simplificamos las cosas y hacemos lo que queremos. Lo conocemos mucho a Sarmiento, aquellos que fuimos a la escuela pública, por ejemplo, como mi caso. Se conoció siempre en el primario lo que fue su trayectoria como educador, lo que creó, lo que generó para la educación de Argentina, que lideró por años y años y años ser la mejor educación de Latinoamérica o de América. Sí. Poco se conoce a veces de su presidencia, poco se conoce, sobre todo creo que en los niveles de primario, secundario, y mucha gente también pensará, ¿y qué hizo Sarmiento? Pero mi primera pregunta, porque es una duda. A ver, ¿se llamaba Domingo o era un apodo? No. Se llamaba Faustino Valentín. Quiroga Sarmiento era su papá, de apellido. ¿Sí? El papá y la mamá era Albarracín. Bueno,
Y como él decía, soy un poco sarraceno, porque es Albarracín, ¿sí? Albarracín, un apellido sarraceno que viene... Bueno, y el papá se llamaba Domingo, pero le empezaron a decir Domingo, 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 y en aquellos tiempos, o sea, cuando él era chico, y antes de que fuera, los nombres, está bien, cuando se usaba, desde que se empezaron ya, sí, muy claramente, a partir del siglo XVI a tener que estar vos en la iglesia y después, todavía no estaba el registro civil cuando él nace, ¿sí? Entonces, te ponían un nombre y después la familia te podía poner el otro. Y valía tanto uno como el otro. Era optativo, digamos, una cosa optativa. Claro, no tenían la cuestión no tenían el legal, claro. reglamentaria. Sí, te anotaban en la iglesia, te bautizaban porque había que anotarte. Y después de ahí te podían poner otro nombre, ¿sí? Te podían decir otro nombre y tener ese otro nombre se convertía en tu nombre. Así que bueno, Domingo vino después. El papá se llamaba, y el apellido no era Sarmiento solo, era Quiroga Sarmiento. Quiroga Sarmiento. Sí. ¿Era algo del Quiroga de Facundo? Vos sabés que no lo sé. Ajá. No lo sé. Pero no lo sé. Como era de San Juan, el otro de Sí, La Rioja. Estamos ahí. Decime, vamos a la presidencia de Sarmiento, 1868, ¿no? 1868 al 74. Tenemos que hacer primero, creo, una aclaración, porque antes los presidentes llegaban por colegio electoral. Sí. A ver, cuando en 1983 asume Alfonsín, también fue por colegio electoral. Después eso se eliminó en la Argentina. No, aquí había colegio electoral y mira, yo me lo traje anotado porque ya no tengo la memoria de cuando era piba. No, claro, y bueno, hay que asumirlo, che. Crecimos todos. Y bueno, o sea, ahí, digamos, los candidatos en ese año eran Sarmiento y saca 28 electores. Rufino Elizalde, 32, Urquiza, 26 y Adolfo Alsina, 28. Entonces, Sarmiento arregla con Alsina. Sarmiento presidente, Alsina vicepresidente. ¿Sí? Esa fue la fórmula después quedó. La fórmula que ganó. Que ganó. ¿Qué ganó? Previo a todo esto, ¿qué tiene que ver Aurelia Vélez? Porque No, alguien motorizó a Sarmiento. Sí, mira, a Sarmiento lo motorizó más que nada el alcinismo. Él se llevaba bien con Mitre y todo, ¿viste? Pero el alcinismo lo motorizó más. Entonces, un diario alcinista, La Tribuna, ya Sarmiento, cuando le hacen toda la candidatura, está en Estados Unidos, no está en Argentina, está en Estados Unidos porque Mitre lo había mandado en el 64, sí, llega en el 65 como ministro plenipotenciario de la Argentina en Estados Unidos. Y él estaba allá. Entonces, La Tribuna, que es era un diario alcinista, ya lo nombra él como que bueno, el futuro presidente. Después, Lucio Mansilla lo pedaleó muchísimo, el general Arredondo, lo pedalea Vélez Sarsfield, ¿sí? Avellaneda, y bueno, y Aurelia Vélez Sarsfield es la hija, ¿sí?, de Vélez Sarsfield de Dalmacio, ¿no? De Dalmacio. Y ella, bueno, fue uno de los amores de Sarmiento. Digamos que el último amor, bueno, uno conocido. El amor uno de los últimos conocidos, o el último conocido. Conocido así públicamente, conocido porque don Sarmiento era vago, y siempre tenía enredos amorosos de los más mezclados. Ahora, Aurelia Vélez era una mujer dentro de la sociedad, sí, porteña, digamos. Maestra. Era muy, sí, tenía muy buenos vínculos. Muy buenos vínculos, escribía, era maestra. No, ella era una mujer muy conocida. Una carta de presentación para Sarmiento muy buena. Sí. Pero, ¿quién más lo pedalea con el lenguaje político de ahora? En Suiza había diarios suizos que, bueno, se va a elegir muy pronto el presidente de Argentina. Qué bueno sería Domingo Faustino Sarmiento. Un journal yankee dedicado a la educación también habla de él, ¿sí? O sea, ahí hay un poco de todo, ¿no? Y sobre todo el grupo del alcinismo
hace mucho por esa candidatura. Bueno, tal es así que cuando Sarmiento se entera que es el presidente de los argentinos... estaba todavía ya. Estaba en alta mar, ¿no? Sí. ¿Y en alta mar qué pasó? Porque hubo un hecho ahí en alta mar, sí. No, porque venía en una nave de guerra de Estados Unidos. Venía. Lo empezaron a saludar por todos lados los puertos donde paraba. Claro. Sí, lo empezaba porque venía el presidente. Venía el presidente, sí, así se entera. O sea, recibido como un presidente. Recibido como un presidente porque ya era presidente, sí, ya era presidente. Y ya llega antes porque en octubre, como siempre en octubre, asumieron en octubre. Ya llegó justo antes. Ya creo que llegó por agosto, una cosa así, y para octubre o septiembre, ya en octubre, sí. Y después, como en su presidencia, ¿cómo se llevó con Alsina? Porque viste que a veces ahora en estos mundos modernos, presidente y vice... No, mirá, se llevaba bien, Alsina tenía lo suyo, ahí no hay nadie... ¿Cómo eran estos mundos? Hay que entender cómo eran estos mundos para no cargar todo sobre una persona, cargar todo el siglo XIX sobre una persona. ¿Cómo era? Era un grupo de poder, de personas... Mirá, todos eran o juristas o por ahí cerca, y a su vez eran militares. Tenemos que pensar que ellos venían de la colonia española, ¿sí? Ellos venían, podés no quererla, pero ellos venían de un modelo de cabildos donde todos los varones tenían que hacer la milicia y entrenarse en la milicia en los momentos que no había ni cosecha ni siembra. Entonces todo el mundo tenía entrenamiento militar, todo el mundo. Y después no nos olvidemos que él nace en el 1811, y a partir de ahí, de unos pocos años, empieza una guerra civil muy fuerte que va a terminar en 1880, pero tremenda guerra civil. Entonces, bueno, era un grupo que se llevaba bien y después al rato se peleaba, se trataba, no era que no se trataba, no era un sistema de partidos. No era un sistema de partidos. En los momentos electorales, como dice el historiador José Carlos Chiaramonte, se armaban estas especies de clubes políticos, clubes. Pero tanto estaban ahí, había una disidencia y me fui. Y después estoy con el otro lado, porque todo el mundo conversaba con todo el mundo. De la guerra civil, como era un político de arte, maniobraba, arreglaba con este cacique, arreglaba con el otro, arreglaba allá, arreglaba acá, arreglaba acá. Cuando Sarmiento decía, bueno, en tal lugar, estado de sitio, y yo entro con las armas así, le doy hoy diríamos una zaranda, no, Mitre decía, vos sos un tibio, le decía. Ahora, la presidencia en sí, porque está bien, fue electo, fue a colegio electoral, ahí mencionaste los guarismos, porque en definitiva sumó amplia cantidad de guarismos. Sí. Entre los propios y los de Alsina sumó Sarmiento muchos. Fue el presidente de los argentinos. ¿Y en esos 8 años qué pasó? En esos 6 años. 6 años. En esos 6 años, mira, se terminó armando. Mitre había arrancado con Construyamos la Nación. A ver, y un poco lo dice Sarmiento en sus escritos. Aquí no hay argentinos, aquí lo que hay es cordobeses, tucumanos, riojanos, salteños, porteños, correntinos, sanjuaninos. Acá no hay argentino, entonces ¿qué es el argentino? ¿Sí? Bueno, y un poco era el estilo de la época, ¿no? O sea, cuando se unifica Italia en 1860, Máximo d'Azeglio dice «Fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani». ¿Sí? O sea, se hizo Italia, ahora hay que hacer los italianos. Bueno, y esto un poco, pensemos que se venía de una forma de cabildos donde eran libres. Si bien los cabildos los suspenden en 1820, donde era libre, las personas, digamos, cada pueblo nos iba a dejar maniobrar y manejar a sí mismo. Muy bien. Él asume... Cada pueblo tenía como su personalidad. Su personalidad, su milicia, sus decisiones. Claro. No era cuestión de venir, pasar por encima. Y además, otro contexto importante. A partir de 1817, 1818, con la independencia, se desata en Chile
digamos, el disciplinamiento, los chilenos le meten palo a los pueblos araucanos y a todos los indígenas, a todos los caciques, porque ellos no apoyaron a los libertadores, sino querían estar con España. O sea, hay una guerra a muerte entre 1818 y la República Conservadora de 1830. Pero palo, ¿qué hacen? Vienen para acá. Y esto, por ejemplo, bajo la idea de pueblos originarios, los blancos y los nativos tapan todo. Una guerra civil terrible, donde ¿cómo era este sistema? Era un sistema donde la forma militar era privada, ¿sí? De acuerdo a un jefe que podía ser mestizo de esto, de aquello, de lo que venga, ser indígena más o menos, ser un criollo de acá, manejaban los ejércitos, ¿sí? Manejaban los ejércitos. Entonces, en esa división no había unidad del poder, no había Estado, ¿no? Imposible que hubiera Estado con eso. Bien, entonces Sarmiento asume y ahí nomás, cuando empieza a asumir, tenemos los datos, algo que a Vélez Sarsfield le había encargado Mitre, ahí nomás, en el 69 rápidamente, el Código Civil, o sea, se acepta a libro cerrado el Código Civil, en el 69, en el 71 ya estaba funcionando. Hace un censo de población, porque quiere saber, el primer censo de población de 1869, quiere saber cuánta población tiene este territorio. Y es un territorio vacío. O sea, era un territorio, bueno, hoy también, porque somos 47 millones más o menos, en semejante territorio, 45. Es lógico que vengan y que afanen todo, porque vos no estás. Encima todos pegoteados en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario. Encima, ahora. Y en aquella época, más o menos. Entonces, sale en el censo nacional 1.800.000 y monedas, porque no me acuerdo bien el número, 1.800.000 y monedas de habitantes. El 8% era extranjero, el 5% era indígena y una buena mayoría vivía en la capital federal. De todos esos, 71% analfabeto, o sea, un dato que él quería verlo jugar. Entonces, bueno, se larga fundamentalmente a hacer dos cosas, que estaba obsesionado con la educación, como ya sabemos, de que era un niño, de que era un niño y había venido tanto en Chile como en Argentina trabajando en educación. Y las comunicaciones, o sea, la educación, creó 800 escuelas más o menos, creó a número redondo durante sus gobiernos. ¿En 6 años? Sí, primaria, ahí nomás la agregué primaria. Y después siguió haciendo Mitre, habría creado escuelas secundarias en distintas provincias y él siguió con las escuelas secundarias y siguió creando escuelas normales, o sea, al modelo de la escuela que había hecho en Paraná. Entonces siguió creando escuelas de formación de maestros, siguió creando todo eso. Y cuando era mucho más joven, una vez que regresa de uno de los tantos regresos de Chile, había creado en San Juan la escuela de señoritas, un secundario. Por eso cuando se dice no, porque a la mujer no se la consideraba, digo, estamos hablando de 1840. Sí, o sea, no hubiera hecho una escuela de mujeres. Y las escuelas normales, la mayoría de mujeres. Claro, sí, claro. Además, como tenía contactos en Estados Unidos, se trajo varias maestras y algunos maestros de Estados Unidos para enseñar, digamos, en escuelas de formación de maestros y más o menos, ¿sí? Ir difundiendo un sistema educativo que acorde a querer borrar el analfabetismo. En esto se diferencia de Alberdi, porque Alberdi hablaba de la república posible y Alberdi decía que la élite sea alfabetizada e ilustrada. El resto, no. Y Sarmiento decía, sí, educación igual para todos. Si queremos cambiar, pasar de la barbarie a la civilización, y acá voy a tomar un paréntesis, esta idea de barbarie y civilización no es de Sarmiento, Esto es una forma de pensamiento académico del siglo XIX, sostenido en la teoría de la evolución, y es pueblos en estado de salvajismo, de barbarie y de civilización. De salvajismo cuando no tiene ninguna forma, ¿sí?, de control social interno,
¿sí? Que es todo contra todo, no hay forma de familia, no hay nada. Un caos. Sí, es eso. Barbarie es cuando hay formas institucionales familiares, linajes, guerreros, etcétera, un sistema de comida y bla, bla, pero no han fundado la ciudad ni viven de la civitas, ni viven de la ciudad. La ciudad entendida como se entendía, bueno, en esa época, una ciudad al estilo griego, al estilo romano, es decir, la ciudad que genera al ciudadano. Eso era la civilización, viene de civitas, Claro. viene de ahí. Entonces, ¿qué significaba eso? Que empiece a regir la forma ciudadana, que empiece a regir la forma de ciudad. Libros del siglo XIX que encontramos esta idea de salvajismo, barbarie y civilización llenos de estos libros por todos lados, porque la gente pensaba así, como ahora pensaba con los términos de la época, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la escolarización lo obsesionaba y además quería promover la inmigración y demás, y quería que los inmigrantes que estaban sacaran carta de ciudadanía. Eso es otra pelea con Alberdi. Alberdi no quería, ¿sí? Y él quería. Y había por ahí unas tensiones entre otros que no querían que entraran inmigrantes españoles a la Argentina. Y Sarmiento dijo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Si acá, pero con nuestras instituciones. ¿Mm? Incluso si leemos el Facundo, cuando él es como que dice, era, pero fino en el análisis, ¿eh? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá con esta España? Empezaba ya la leyenda negra, imitada por Inglaterra y Holanda, con esta España que a veces es así primitiva y a veces constitucional y a veces, claro, la imagen de la España de los Borbones había que bancársela, que no es la España de los Austrias, que fue otra cosa. Bueno, entonces, Hablaste de las comunicaciones también. Sí, de las comunicaciones. Que tenía Entonces, una obsesión por las obsesión con la comunicación. Entonces era ferrocarril y telégrafo. Ferrocarril y telégrafo. Ferrocarril, digamos, ¿cómo es? Era, si vos lo pensás desde el punto de vista del trabajo para poner una línea de ferrocarril, y hay que poner los durmientes, un laburo más grande. El telégrafo vas poniendo los postes y vas poniendo el cable, ¿viste? Pero igual seguían la línea del ferrocarril. Para la época el telégrafo era internet de hoy. Sí, o más. O más. Sí, más. Porque era comunicarse entre ciudades y ciudades que no tenías comunicación. Más. Entonces, Mitre había hecho una línea de telégrafo con Montevideo en tiempo de Mitre. Pero en tiempo de Sarmiento mandó el cable para el lado de Rosario, después el cable, digamos, de Rosario a Córdoba, de Córdoba al resto de la provincia, y seguía, ¿no?, con el cable. Incluso en el último año, en el 74, cuando ya se iba, él inaugura la conexión con Europa, por telégrafo. Bueno, y entonces era... Oye, en 1874 Argentina se comunicaba con Europa. Sí, porque Sarmiento telégrafo. acomodó todos los cables para poder comunicarse con Europa. Pero tenía una visión muy grande. Era un bocho grande. Lo que pasa que él, mira, antes de ser presidente de Argentina, él iba y venía de Chile. ¿Sí? Entonces iba y venía de Chile. Cuando tenía 20 años, lo enrolan ahí en el Ejército Federal en San Juan, en su provincia, como era miliciano. Todavía no tenía 20, me parece. Ahí estaba, 17, 18 lo mandan para adentro. A poco andar se peleó con los jefes, terminó en cana, terminó preso. De ahí salió, se fue a Chile. Se fue a Chile, estuvo en Chile, bueno, allá daba clases, o sea, se conectó totalmente, daba clase, se enamoró de una de sus alumnas, le dio una hija, a Ana Justina Sarmiento le dio una hija y qué sé yo. Bueno, y entonces ahí estaba. Y después vuelta para atrás para la Argentina, un tiempo, y otra vez, viste, otros líos, vuelta para Chile. Y en Chile se dedicaba a la educación, escribía para los periódicos
y el gobierno de los Andes, digamos de la región de los Andes, lo nombra maestro con sueldo. En esos tiempos estaba ya la República Chilena. Y entonces, como es en la República Chilena, dura la República Conservadora, de 1831 a 1861. Y los presidentes duran 10 años. Entonces, del 31 al 41, del 41 al 51, 51, 61. Él estaba más o menos del 45, el presidente era Manuel Bulnes. Y el ministro de Educación, ¿sí? O de Instrucción Pública, era Manuel Montt, ¿sí? Entonces, Montt le encarga a Sarmiento muchas cuestiones, ¿cómo es? En lo relacionado con la educación, lo nombra supervisor de las escuelas normales, bueno. Y le da cargos públicos. Sí, y es en el momento en que le pide, el presidente Bulnes firma, que vaya a estudiar los sistemas educativos de Europa y de América. Entonces Sarmiento recorre en América del Sur, Uruguay y Brasil. Después sigue más para arriba, Cuba, más al norte, no para arriba, Cuba, Estados Unidos y Canadá. Y en Europa hace España, Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza y se va a Argelia al norte de África, ¿sí? Entonces de ahí sale un libro, ¿sí? Y conocía los sistemas educativos y esos sistemas educativos los trae hacia Chile, ¿sí? Y los conocía, ¿sí? Cómo eran los sistemas educativos. O sea que tenía un entrenamiento en cuestiones de educación que sabía perfectamente de qué se trataba. No es que... Bueno, después vuelve para la Argentina. Ahí habla con Urquiza, cuando Urquiza estaba opuesto a Rosa, en alguna manera participa en Caseros, pero se peleó con Urquiza de nuevo y se vuelve, ¿sí? A San Juan. A mí me da risa porque iba y venía. Vuelve a San Juan. A ver, hoy diríamos que era de muy pocas pulgas. De recontra pocas pulgas. Vuelve a San Juan. Y de San Juan, digamos, se vuelve a Chile, sigue trabajando allá en Chile y retorna a la Argentina. Y entre el 57 y el 60, por la provincia de Buenos Aires, primero fue concejal por Buenos Aires, después por la provincia, se dedicó a controlar todo lo que era la educación de la provincia, ¿sí? Entonces ahí... en el 59 está la batalla de Cepeda, donde Buenos Aires pierde frente a Urquiza. Pero después, en el 61, Mitre le gana le gana la batalla a Urquiza la batalla de Pavón en el 61. Y en el medio había sido, que es la exigencia, el Pacto de San José de Flores y Buenos Aires. Si a Mitre le dice, sí, todo muy bonito, pero para aceptar la Constitución nosotros queremos modificar algunas cosas. Y se hace la reforma del año 60. Ahí estaba Mitre, estaba Vélez metido, digamos, estaba como constituyente, estaba Sarmiento. Y bueno, y ahí, digamos, en ese momento, bueno... Eso está un tiempo en Buenos Aires y ya era el gobierno de Mitre del 62, asume Mitre y se va para San Juan como gobernador de San Juan, ¿sí? Y eso fue un ensayo de la presidencia. O sea, gobernador de San Juan. 62. Sabemos cómo gobernó a 64. Mendoza San Martín, por ejemplo, sí. ¿no? ¿Y qué hizo en San Juan? Y medio parecido fue, por un lado, bueno, desde acomodar el aspecto edilicio, qué sé yo, pavimento, no sé, planta. Obras públicas. Obras públicas, digamos, obras públicas, ¿sí? El aspecto edilicio de la ciudad. Después lo primero que hizo es meter una ley que en realidad es casi parecida a la ley 1420, que durante su gobierno no se la votaron, pero la votan en el gobierno de Roca. Pero parecido, obligatoria, ¿sí? Educación pública, gratuita, obligatoria, ¿sí? Para todo el sanjuanino. Para todo el sanjuanino. Abre escuelas sobre agricultura, ¿sí? Y árboles, ¿sí? Agricultura y conocimientos sobre árboles.
abre, digamos, tecnicaturas, hoy diríamos tecnicaturas, en asuntos mineros, ¿sí? Bueno, crea, digamos, las formas de los colegios secundarios nuevos para varones y para mujeres. O sea, hace todo un cambio en 2 años. Y ¿Gobernó 2 años? 2 años porque en el 64 se enojó. Y entonces, como se enojó, me renuncio, se peleó con los federales, me renuncio, porque ¿qué pasó? Ahí se peleó después con Buenos Aires, porque en el momento en que arremetían los caudillos federales, entre ellos el Chacho Peñalosa, él quería entrar y declarar estado de sitio, y Buenos Aires le dice que no. Y entonces se enojó, y bueno, y renunció. Entonces, si no lo puedo hacer, renuncio, y ahí lo mandan de ministro plenipotenciario para el norte, para Estados Unidos. A Estados Unidos. Sí, y allá se conectó con todos los intelectuales, ¿viste? De Estados Unidos, conocían muy bien. Le dieron un honoris causa a los Yankees, la Universidad de Michigan. Le dio un honoris causa. Y muy reconocido, muy reconocido, muy reconocido. Su gobierno también tuvo lo que sería la gran epidemia de la época. Sí, en el 71. La fiebre amarilla. Sí. Que diezmó mucha gente. Dicen que 14.000 se murieron. No sé Claro, si el número es exacto, ¿eh? Tuvo que, a ver, un poco lo que vivimos nosotros en el mundo hace poquito, pero tuvo que reacomodar muchas cosas en el gobierno, ¿no? Claro, ¿y eso cómo vino? Vino porque en el 70 lo matan a Urquiza. Y entonces vino por un contagio. Entonces López Jordán, ¿sí?, levanta todo Entre Ríos y qué sé yo. Bueno, y Sarmiento ahora sí era presidente. Bueno, ¿qué hace? Te mando las tropas. Pero López Jordán, después de liquidar la Urquiza, había sido nombrado por la legislatura gobernador. Entonces no podía avanzar él a meterle las tropas. Y López Jordán le digo que vengan las tropas nacionales, pero ¿desde cuándo pueden hacer esto? No. Bueno, entonces se las mandó igual. Y López Jordán, no obstante los líos que había en Entre Ríos, fue a combatir a Corrientes. Y ahí en Corrientes Sarmiento le metió las tropas y le mandó guerreros expertos de la guerra del Paraguay. Y en Corrientes había una epidemia de fiebre amarilla. Cuando vienen, vuelta para atrás. Exacto. En San Telmo los primeros brotes empiezan en San Telmo, todo un lío, a ver dónde se iban, si se iban más lejos, qué sé yo. En realidad se dice, se fueron a otros pueblos, pero hoy esos otros pueblos forman parte de la ciudad de Buenos Aires. Se fue a Almagro, Sarmiento. Claro, sí. Ahí. Claro. ¿Sí? Sí. Otros iban a Belgrano. También, claro, hoy no, hoy claro, es otra historia. Ahí. Y el único que se quedó en su casa fue Mitre, pero sí, fue complicada la cosa, fue complicada. ¿Qué alteró la fiebre amarilla en su desarrollo económico, educativo o de hacer cosas en la presidencia? Mirá, ¿Lo desencajó o siguió? No, porque ya era el 71 y le faltaban 3 años. Qué sé yo. No, siguió. Siguió con los telégrafos, siguió con los ferrocarriles y el proyecto del ferrocarril trasandino, porque quería conseguir también productos que entraban por el Pacífico, un trasandino que iba de Salta a Antofagasta, a la costa del Pacífico, por Chile. ¿Sí? O sea, hoy es el trencito de las nubes, lo que nos queda el cochito de trencito de las nubes. Pero imagínate el comercio del Pacífico. No era fácil darle la vuelta por el estrecho de Magallanes. No, nunca fue fácil. Y si no, todo era muy caro porque ¿de dónde tenías que ir? Tenías que ir a Panamá y todavía no estaba. No, el canal no estaba. Sí, no estaba, tenías Claro. que ir a Panamá, después por tierra, después al Caribe, después ahí. Entonces la idea de conectarse... Ir por el estrecho Magallanes no podés en cualquier época del año tampoco. No, entonces conseguir por vía del Pacífico. Sí, claro. ¿sí? Sí. Y si no, barcos que tenían que salir de Buenos Aires a Sudáfrica, de Sudáfrica pegar la vuelta, ¿viste? O sea que en eso quería hacer un comercio exterior. Exterior, sí. Importantísimo tener la movilidad, el medio. El medio, sí. Sí,
En eso sí. Y además todo el mundo dice sí, estilo bueno. Y después la cosa constitucional, ¿no sé? Y siguiéndolo, por ejemplo, a lo que dice Natalio Botana, él habla del orden, digamos, conservador, 1880-1916, y del orden, digamos, republicano, ¿sí? En la presidencia de Mitre, o sea, desde el 62 al 80, ¿sí? En este camino, ¿sí? Todo el mundo dice, sí, ¿qué quiere? La Constitución y la Constitución como en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y dicen, todo el modelo es muy yanqui. Yo veo que sí, que tiene cosas del modelo yanqui, pero tiene muchas cosas de Chile. Muchas. Chile, por ejemplo, tenía esa unidad de poder que nosotros no teníamos. Nosotros estamos en guerra civil. O sea, allá se combate, o sea, los libertadores combaten hacia el sur fuertemente contra los indígenas, pero fuertemente, por no haberlos avalado. Hoy me da risa porque se matan buscando archivos a ver cuál es el pehuenche que fue con San Martín para el lado de Perú. ¿Viste? ¿Quién lo acompañó a San Martín? Bueno, allá no. Entonces, pero claro, tenías siglos de distinta organización política. Chile era una capitanía general. Nosotros primero pertenecíamos al virreinato del Río de la Plata, después se arma un virreinato ahora que lo arman los Borbones, pero éramos todos cabildos, a defensa propia. El territorio de este lado, ¿sí? Era a defensa propia, ¿sí? Con las milicias propias. ¿Eso qué significa? ¿Que cada uno hacía lo que sí, le parecía? No lo que se ordenaba en el cabildo. Claro, bueno, sí, el cabildo era lo que regía, lógico. Sí, no es el pueblo, sino los pueblos, ¿sí? La regulación era del cabildo. Era por eso lo que pasaba, no tenías, la importancia de ser cabildante. Claro, no había un ejército de línea. Recién aparece con el virreinato muy tímidamente y recién lo arman con las invasiones inglesas. No hay, en cambio, Chile era una capitanía general, la costumbre acá se manda y se manda. Bueno, eso es había mano dura en Chile. Sí, y ahí queda hasta el día de hoy. Sí, bueno, pero esa tradición, empezás a entender esa cosas. Tradición, cuando él dice que indios no, cuando dice que no había que ahorrar sangre de gauchos, le dice que es un suave, le dice a Mitre, que no ahorra sangre de gauchos. Todo el mundo dice, ay. Bueno, era un deslenguado este hombre, pero lo pensaba, otros lo pensaban y lo decían. Este es un deslenguado. Y bueno, ¿y a qué iba? Terminar con la guerra civil. Imponer el orden del Estado. ¿Y eso qué significa? Si lo leemos a Natalio Botana, para no ir a los teóricos, significa que todos esos ejércitos privados que podían ser de criollos o de indígenas su jefe, ¿sí? Se hicieran uno. Entonces crea ahí en el 69 el colegio militar. El colegio militar. Uno, profesional y uno. ¿Vos qué te gusta, querés? Ahí, al colegio militar. Al colegio militar. Entonces, uno, no acá este cacique, y el que le hacía fuerza, uno de los que hacía fuerza era Calfucurá. Fuerza. Bueno, entonces, y varios, ¿sí? No es que acá... O sea, la fuerza que Calfucurá no quería el colegio militar. No, claro, bueno, muere ahí al poco tiempo, claro. Pero no, se siguen manteniendo, porque a veces... Vos los ves a mucho, eran mercenarios. Están trabajando para los unitarios o están trabajando para los ejércitos federales. Pero a su vez cada uno de ellos tiene su propio ejército. O sea, acá cuando se habla de blancos indígenas, es un delirio, es una mentira, no fue así. ¿Sí? O sea, nosotros, imagínate que por acá, con los hermanos Pincheira y con todo desde Neuquén entraban y se organizaba de todo, los Carreras, que eran enemigos de O'Higgins y de San Martín, andaban acá. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Entonces vos, desde la Patagonia hasta Salta y Jujuy, esto era un enredo terrible. ¿Pero qué hacían? ¿Negociar? Negociaban, claro. Sí, y era Montonera y Malón, era lo mismo. Malón, arreglo con vacas, con esto, con aquello, y Montonera, que la Montonera le hacían el verso político, si querés. Y, como siempre lo digo, otra cosa es el litoral y falta un análisis de ciencia política histórica del litoral y historiadores que hagan una investigación durante unos 15, 20, 30 años, no vayan a Congreso, porque si no ahí es un copiadero, como decía una colega, ¿sí? Y escriban libros sobre eso, porque estuvimos, o sea, así como perdimos Uruguay, ¿sí? Íbamos a perder todo el litoral porque Brasil era un imperio,
¿sí? Era imposible. Y de hecho, cuando crea la Escuela Naval, es después que se firman los últimos pactos de la Guerra del Paraguay, porque se ve que la cosa viene mal con Brasil, y entonces crea la Escuela Naval, ¿sí? Crea la Escuela Naval. Entonces nosotros tendríamos es un poco que... lo que hizo Sarmiento fue con el Colegio Militar y la Escuela Naval marcar un territorio. El Estado. El Estado. El Acá está el Estado argentino. Acá está el Estado argentino. ¿Sí? Entonces yo no tengo este caos que hoy con podría venir un grupo de afuera, claro, ¿sí? Y arreglar con y con el otro, y que no, ¿viste? No, porque no sabes a quién estaba respondiendo todo eso, ¿sí? Entonces, ahí ordena, ahí empieza, digamos, el orden del Estado claramente. O sea, sería, Tana, el iniciador efectivo del Estado argentino. Que en realidad lo inicia Mitre, pero a Mitre lo agarra el 65, ¿viste? Y se tiene que ir al Paraguay. No le largó las cosas, no los largó solo. La guerra del Paraguay. Yo tengo textos por ahí, cosas donde los brasileros lo detestaban a Mitre porque dice, encima Buenos Aires y todo producen las cosas de cuero que nosotros le tenemos que comprar para seguir la guerra. Y Mitre se hacía ¿viste? Bueno, ahí en el 66 muere Dominguito, el hijo adoptivo de Mitre, ¿no? De Sarmiento. Sí. El hijo adoptivo de Sarmiento. Sí, muere en la guerra. Muere en la guerra. Entonces, él escribe en su libro Argirópolis, que se lo dedica a Urquiza, a ver si Urquiza entendía, porque Urquiza laburaba para los brasileños. Hay documentos que era un solo... Hoy decimos Tarasca, bueno, vos vieras lo que era eso, yendo y viniendo, ¿sí? Y en Argirópolis... Flor de Nene, entonces. Flor Urquiza. de Nene. Donde Sarmiento dice, bueno, tenemos que generar una especie de confederación donde esté Argentina, Uruguay y Paraguay. ¿Viste? Era lo que él quería como proyecto, ¿no? Bueno, que en alguna medida era recuperar el virreinato. Ya habíamos perdido todo Bolivia, que está al norte, a ver si se puede, pero bueno, imposible. No imposible. Del otro lado había un imperio, complicado. O sea, en eso tenía una visión grande. Después, por ejemplo, favorece la economía. En el 71, la exposición de Córdoba. O sea, Córdoba había sido un lugar muy conflictivo. Y mirá si eres vivo. Ahí hace la exposición nacional de productos nacionales de todo el espacio argentino. Textiles, maquinarias agrícolas, tinturas, toda la exposición. Vacas también, ¿no? Sí, Vaca de todo, había de todo. De todo, claro. De exposición, en la exposición en Córdoba, ¿sí? Y de ahí después salió, digamos, los proyectos en la Universidad de Córdoba para, enseñar agronomía, ¿sí? Enseñar ingeniería, y en Córdoba el observatorio astronómico, ¿sí? Con un amigo del Yankee, Gould. Y bueno, digamos, había hecho, al principio cuando larga la gran exposición nacional, todo el mundo pensaba, está loco. Pero eso después no dio a que la rural comience sus exposiciones, etcétera, etcétera, con el tiempo, ¿no? Sí, con el tiempo, sí. Y él, viste, se mandó para adelante con esa exposición, imagínate, donde en tiempo que no había nada. No había nada. Entonces... era era un estadista. Sí. Era un estadista. Sí. Y vos lo leés y decís, ¡oh, qué cabeza tenía este tipo! Léelo. O sea, se lo putea, se lo maldice, pero no se lo lee. O sea, vos lo leés, mirá primero cómo piensa, después la estructura de cómo escribe. Muy, muy importantísimo, ¿no? Alto nivel, digamos. Alto nivel, altísimo nivel. O sea, vos lo leés y es altísimo nivel. Altísimo nivel. Y él cuando... ¿Cómo en su presidencia, cómo estaba el común, como se dice ahora, Doña Rosa, Don Pepe? ¿Cómo estaba? ¿Cómo se vivía en el país? ¿Económicamente? Mira, lo que pasa es que ahí hubo crisis económicas que no solo pasó a Argentina, una en los años 60 y pico, y otra en el 72, por ahí, ¿sí? O sea, a escala
a escala internacional. Y entonces, ¿qué pasó? Se habían caído Argentina, hasta ahí producía para exportar cueros, lana y cebo, ¿sí? Y sobre todo la lana, porque por ahí algunos se olvidan de la gran inmigración de irlandeses que tuvimos en la época de Rosas. Ahí tuvimos en la época de Rosas, antes que Rosas se fuera, más o menos 40, genoveses que hacían barco y se fueron al puerto de Buenos Aires, y tuvimos irlandeses, ¿sí? Y los irlandeses dedicados a las ovejas. Ah, claro. ¿Viste? Sí. Entonces exportábamos eso. Todavía Argentina no exportaba granos, ¿sí? Ni carne, porque no estaban los barcos frigoríficos. Bueno, entonces ¿qué había pasado? Hay una caída del precio internacional de esto y nosotros entramos en esa crisis, ¿sí? Y claro, en ese mismo momento, Vicente Fidel López, el hijo de López y Planes, larga una propuesta proteccionista, porque creen que el proteccionismo del siglo XX. No, López y Planes decía, genial, con estos extranjeros, genial, le vamos a cerrar las importaciones a ellos y vamos a producir industria acá. Entonces decían, bueno, era la idea de López y Planes era esa, de Vicente Fidel López, perdón. Vicente Fidel López con el proteccionismo. Nosotros vamos a producir industria aquí. Bueno, y necesitamos, podemos pedir unos empréstitos y se los vamos a pagar con lo que vendemos, ¿no? Pero la cosa venía ahí complicada en eso. Y además hubo mucho préstamo, se pidió dinero para solventar la guerra del Paraguay, porque no había modo de solventar eso. Claro. No había modo de solventar eso. Entonces ahí había un punto de vista económico. Pero la diferencia entre el presente y aquella época es que comida había. Ajá. Comida había. En la colonia española, comida siempre hubo. Yo les decía a mis alumnos, ¿han escuchado alguna vez que durante la guerra de independencia, que movilizó ejércitos, impresionante los ejércitos que movilizó, lo mismo en la guerra civil, haya habido una queja por hambre? No, porque el diseño de la ciudad española estaba armado para comer. Estaba armado para comer. O sea, no había manera de no comer. Porque el diseño de las unidades viejas españolas, que después la copian en América. Entonces hacen el plano de la ciudad. Después, cada uno de esos propietarios que tiene solar poblado a las afueras tiene una quinta, y después tenía una suerte de estancia, que eran alrededor de 2.000 hectáreas, para los animales de deporte. No había modo de no comer. No había modo de no comer. Entonces no había despiole. Ahora bien, ¿qué pasó? Hay una idea, Sarmiento tenía una idea de la agricultura. ¿Sí? Y bueno, el modelo de Chivilcoy, Miles de Chivilcoy, crear un modelo agrícola de pequeños y medianos propietarios muy juntos, muy familia Ingalls, muy estilo yankee. Sí, medio así, había visto allá. Pues claro, lo traía de Estados ¿Qué Unidos. había? No había agricultura en Argentina, y esta idea que en Argentina no había habido agricultura y que era todo latifundio y vacas y esto. Juan Carlos Garavaglia, cuando incluso era profesor acá, estaba estudiando precisamente la agricultura colonial. Y la estudia, digamos, en la zona de la provincia de Buenos Aires. Sí había agricultura, sí había trigo, ¿sí? Sí había, claro, ¿qué pasa? En la guerra civil del siglo XIX, donde indios, mulatos, negros, criollos, el otro, arrasaban, los tipos que estaban como agricultores en los campos, los diezmaban, los mataban. Claro. Entonces, ¿viste? ¿Sí? Y Garavaglia lo estudia a partir de los diezmos, y decía, si algo no va a mentir es la iglesia. El diezmo agrario es más importante, periodo colonial, que el diezmo de cuatropea, que el diezmo de animales. Los curas no como decía Garavaglia, sumar y restar saben. ¿Viste? Bueno, entonces, sí hubo una agricultura. ¿Qué pasa? Esa guerra civil, una de las cosas que hizo, imagínate vos a Malón, no quedaba nada, los mataban.
Entonces se fueron a los poblados y ahí en los poblados, bueno, producían en los poblados y no más en el campo. Pero esta idea de Sarmiento, un poco esto, ¿no? Era ese modelo agrícola que tenía de pequeño y mediano productor en una especie de colonia agraria, un estilo familia Ingalls, que es el modelo de Chivilcoy. Mencionaste la iglesia con otro Sí. motivo, pero ¿cómo fue la relación de Sarmiento con la iglesia en su Mira, presidencia? él no tenía, o sea, no era así, digamos, ¿cómo es? El religioso, pero tampoco andaba a las patadas, ¿viste? Sabía todo el mundo cómo era. Y cuando, a ver, acá cuando se dice liberal, esta palabrita, todo el mundo piensa en el neoliberalismo. El neoliberalismo es lo menos liberal que puede existir porque era un modelo de pensamiento contra el Estado, contra la nación, contra la organización. Liberal, como dice Botana, bueno, ¿qué era el liberalismo político? ¿Sí? El liberalismo era derechos, otorgarle a una persona constitucionalmente y por la ley derechos individuales y sistema representativo. Esa es la república liberal, que es diferente de la república clásica real. La república clásica real tiene democracia directa casi, o sea, es un ciudadano activo, ¿sí? Liberal en ese sentido. Y liberal en decir, bueno, los precios se rigen por oferta y la demanda, no vamos a estar protegiendo a nadie. Sin embargo, cuando Mitre asume, controla el Estado la entrada de mercadería y de aduana, controla el Estado, ¿sí? Sarmiento por ahí liberaliza un poco más, pero bueno, pero ya te digo, el sistema de protección que Vicente Fidel López lo está planteando. Y además, en el alcinismo empiezan a jugar muchos jóvenes, que en ese momento eran péndex, ¿sí? Aristóbulo del Valle. Se va cambiando la generación. Aristóbulo del Valle, claro. Alem, Claro. Hipólito Yrigoyen, estaban en el alcinismo. De los pibes que estaban en el alcinismo. Que en ese grupo, no es que, ¿viste? Y digo, esto no era un sistema de partidos todavía, no un sistema de partido doctrinario, No, como va a ser claro. después. Claro, sí. Después, eso se forma después. Y de hecho, el primer partido con estructura moderna de esa época, en el 90, cuando Mitre hace la revolución de Parque. Entonces, sí, la Unión Cívica y después la Unión Cívica Radical. Entonces ya aparece otro tipo de organización política. Esto no. ¿Dónde lo ubicarías? No sé si en el hoy o en aquel momento, ¿no? ¿Dónde lo ubicarías a Sarmiento ideológicamente? ¿En un liberal? De hoy no. De hoy no. No, de hoy no, porque los liberales de hoy no quieren el Estado. Hoy, por ejemplo, ya, un día si quería hablamos, no tenemos Estado, tenemos un consorcio empresario. Aquí no hay más Estado. Es un consorcio empresario, por eso tenemos este candombe. No. O sea, ellos querían la construcción nacional, la nación. Bueno, ¿quién construyó la nación en Argentina? El uno, el que tengamos algo en común. La escuela pública. La escuela. Creada por Sarmiento. Sí, y después en la ley de Roca estaba, sí, la escuela. La escuela es la que creó la nación, ¿sí? La que nos hacía levantar la bandera cuando empezaba el horario de clase. La escuela es la que te enseñaba historia, te enseñaba geografía nacional, te enseñaba, digamos, un montón de cosas, literatura, ¿sí? Te enseñaba. Y las fiestas patrias, la escuela, ¿sí? Es la que te construyó la nación. Bueno, pero ¿sabés lo que pasa hoy? Vos date cuenta a lo que hemos llegado en este siglo XXI, que ya los homenajes, por ejemplo, pongo uno, porque son muchos. San Sí. Martín ya no es el 17 de agosto, es cualquier día. Porque esto es adrede. Por Es adrede. supuesto, claro. Sí, Ahí es la adrede. destrucción del Estado. Sí, es la destrucción del Estado y la destrucción de la nación. Claro. Es la destrucción del Estado. Entonces, así, bueno, escúchame, hemos tenido intento de independencia en Mendoza y vamos a tener provincias que se te separen. Si estamos todavía juntos, por obra y gracia del milagro, qué sé yo, ¿viste? Pero es un retroceso a la época de los Ni eso. unitarios y No, federales, ¿no? ni ¿Peor? eso, porque aquella gente sabía cómo defenderse claro. sola. Claro. Estos no. Claro. Esto es todo amén. Van a venir y te van a pegar. Mirá, yo diría, no se enseña bien la conquista del Incario.
Si supiéramos bien cómo fue la conquista del Incario, en el método, porque la historia no se repite, en el método, cómo fue, ¿sí? Cómo se fueron articulando las relaciones sociales, el poder y qué sé yo, nos serviría saber bien la conquista del Incario para entender cómo hoy estamos siendo colonizados. ¿Por quién? A descubrir que no es ni Estados Unidos, como en las relaciones todos los días. Pero Todo yo siempre bien. digo lo mismo de siempre. Los chinúas. Y bueno, van cambiando. Quizás O sea, en algún momento eran los magistral. ingleses, pero. No. Magistral, lo que pasa es que los chinúas, el Banco Central es la City de Londres. Los chinúas. Bueno, y fíjate por todos lados de las provincias. Si no recorremos las provincias, no sabemos qué pasa en cada provincia. Y ahí, ¿viste? No, ni siquiera eso, porque, por ejemplo, nosotros... O sea no, en este siglo no tenemos sentido de 21, en vecindad. el 2023, hay que volver a reconstituir el Estado. Todos los aires van en contra porque el proceso de globalización es la destrucción de los estados. Claro. Y entonces lo que aquí tenemos es, en aquel tiempo ser liberal políticamente significaba no contra los reyes absolutos, era contra los reyes absolutos. Claro. Formas republicanas, liberales, como digo, con sistema representativo, no democracia directa, contra la monarquía. ¿Sí? Hoy, no sabes, hoy lo que hay, yo qué es lo que veo, yo veo una especie, no es precisamente feudalismo, porque para eso hay que tener la tierra, pero ahí habría que ver caso por caso y ponerte a estudiar, una especie de señores, pónganle comillas a feudales, ¿sí? Empresarios, que tienen sus territorios bien delimitados. Bueno, Tana, miremos Yao Yao. claro, sí. María Latana Argeri, doctora en historia. Tana, hemos hablado de Sarmiento de un punto de vista que no se habla mucho generalmente. Gracias por estar nuevamente en Artículo 14. Y bueno, te seguiremos convocando con toda la parte. Vamos a hacer actividad de la historia. Hay muchas cosas de la historia que son muy lindas conocerlas. Sí, ¿no? y hay que entenderla en su tiempo. En su tiempo, claro. Es un hombre del siglo XIX. ¿Cómo quieren que hablara? ¿Como el uno del XXI? ¿O como un hombre del siglo XVI? No, hablaba como del siglo XIX. Pero era un cascarrabias, Sarmiento. ¡Ah! Es otra cosa personal. Claro. No. Tenía pocas pulgas. Claro. Ahí nomás, como decían los paisanos, montaba el Picasso. Claro. Cosa que Mitre no. Mitre era un señor de la negociación. Moderado. Sí, no, pero además habilidoso. Bueno. Habilidoso, no sabía negociar, no lo ibas a ver zarparse mal. Pero sí, bueno. ¿Y qué va a hacer? Gracias, Tana. Gracias por Gracias estar a en vos. Artículo 14.